del Señor Jesucristo. Los niños creo que tienen la clase allá atrás. Bendito el Señor, gloria a Dios. Vamos a leer, abrir nuestras Biblias y a leer un solo verso. Yo recomiendo, ahora ya lo voy a decir, que se lee no solamente el texto que vamos a leer, sino también el contexto. Vamos a mirar en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 41. Y por ahora vamos a leer este verso, que es el verso 46. Génesis 41, 46. ¿Tenemos? Amén. Gloria a Dios. Si lo encontró y usted puede ponerse de pie, vamos a hacerlo por respeto, reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a dar lectura a este pasaje. Repito, Génesis capítulo 41, verso 46. Que dice así: Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias porque en esta hora estamos aquí reunidos, Señor, tu pueblo, tus hijos, para estar, Señor, meditando en tus palabras, Señor. Gracias porque tú nos hablas siempre a tiempo y afuera de tiempo. Nos has hablado a lo largo, Señor, y a lo ancho de las páginas de este maravilloso libro, que es la Biblia, Señor. Tu libro donde nos muestra quién eres, Señor, cuál es tu carácter y qué es lo que deseas de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por esta maravilla, Señor. Gracias por cada hermana y hermano presente en este día, en este lugar. Gracias por aquellos amigos, hermanos también que están viendo el video, Señor. Obra para la gloria de tu nombre, conforme a la necesidad, Señor, de los que estamos aquí y de los que están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por todo, Padre. Porque tu palabra, Señor, es, Señor, una semilla que es implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermano, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Vamos a estar hablando uno de los aspectos nomás de la vida de José. Todos conocemos este personaje bíblico, o por lo menos el que lee la palabra con cierta regularidad debe de conocer quién fue José. Puede leer usted, como dije al principio, el texto y el contexto para comprender mejor acerca de este personaje glorioso en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, o también conocido como el Antiguo Pacto. Usted puede leer, ¿verdad?, el capítulo 39, el 40, el 41 y también, ¿por qué no?, el 42 y todo lo relacionado con José. O sea, hablar de José es hablar de muchas cosas que se relacionan la vida de José y lo relacionan como una figura, como un prototipo. ¿Qué significa eso? Como alguien que es el prototipo o es alguien que está representando algo que va a acontecer en el futuro, algo que se va a estar por delante. Porque la vida de José, esta persona, este hombre, no es más ni menos que un prototipo del Señor Jesucristo. Amén. Muchos aspectos que usted ve en la vida de José, usted los va a ver allí en la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, lo que acabamos de leer, que es lo que vamos a estar girando en torno a eso, que José salió de la cárcel cuando tenía 30 años de edad. Jesús comenzó su ministerio público a la edad de 30 años de edad. Amén. Teniendo en claro esto, nosotros vamos a comenzar diciendo que José fue una de las personas, ¿verdad?, que a los ojos del lector, cuando usted comienza a estudiar, a leer la vida de José, nos parece que fue injustamente castigado. Si usted ve la vida de José, usted va a ver que José atravesó durísimas pruebas a lo largo de su vida. Recordemos que José fue uno de los hijos de Jacob y que sus hermanos, ¿verdad?, lo vendieron como esclavo.
¿Por qué? Por envidia. ¿Por qué? Porque sus hermanos tenían envidia de José. José era no el hijo menor de Jacob, perdón, sí, o Israel, sino que era el anteúltimo de los hijos de Israel. Pero José tenía una particularidad muy importante, era muy amado de su padre, a tal grado que sus hermanos entraron en envidia contra él. ¿Qué significa esto? Que amaba tanto, ¿verdad?, Israel a su hijo José, de que le había regalado, le había hecho hacer una túnica de colores, algo que los demás no tenían. Por ese motivo, y por muchas otras actitudes que tenía José, es que él fue rechazado por sus hermanos. No voy a hablar de este punto ahora, del peligro de la envidia, pero es algo que nosotros, como creyentes, tenemos que despojarnos de cualquier, ¿verdad?, sentimiento de envidia de nuestro corazón. Algo que se anida en nuestro corazón de esa característica debe de ser sacado, expulsado, erradicado, arrancado de nuestra vida, porque no nos va a llevar a ningún buen puerto, sino que nos va a traer mucho sufrimiento. El sufrimiento ahora comienza en la vida de José, porque si bien gozaba del amor de su padre, José fue una persona que también tenía una relación con Dios. Y no solamente Jacob lo amaba, sino que Dios amaba intensamente a José. Y Dios tenía un plan muy especial con él. Fíjese de que Dios le dio a José sueños, ¿sí?, que le llevó a que sus hermanos lo llamaran el soñador, ¿sí?, el soñador de sueños. Y eran sueños, ¿verdad?, que de no haberse contado con la suficiente humildad, entonces, claro, hubiese encendido la envidia, el enojo, la ira de cualquiera que lo escuchaba. Porque José estaba diciendo en esos sueños que Dios le mostraba a él de que iba a ser el centro. No voy a hablar de los sueños ahora que recibió José, pero donde sus hermanos y hasta su madre y su padre se iban a inclinar a él. Entonces, eso lo contó él desparpajadamente, o sea, sin ningún retaseo, no tuvo ningún obstáculo en contarlo, porque no lo contó con jactancia personal, sino que lo contó con humildad. Y cuando él contó, él habló en lo que había recibido en ese sueño, automáticamente se encendió la envidia en el corazón de sus hermanos. También incurrió en enojo su padre y su madre, porque le reclamaron: ¿cómo crees que tu madre y yo vamos a inclinarnos delante de ti? Entonces, hasta tal punto llegó la situación que se hizo insostenible la relación entre los hermanos. Estoy explicando esto porque quizás usted ha vivido, ¿verdad?, en un círculo familiar en donde de repente, ¿verdad?, ha sufrido, ¿verdad?, este tipo de situaciones donde había intriga, había envidia, donde había rechazo, donde había indiferencia hacia su persona o hacia alguno de sus hermanos. Esto es muy común en las familias, queridos hermanos, especialmente en familias numerosas, en donde, al haber tantos hijos, tantas hijas, entonces de repente los padres privilegian a uno de esos hijos. Privilegian y tratan de aparentar, pero la apariencia, ¿verdad?, no se puede esconder. Siempre hay, ¿verdad?, algo que revela, que permite detectar ese tipo de preferencia. Y yo les aconsejo, les aliento a que si usted, como padre, como madre, nace en su corazón ese tipo de actitud de dar preferencia a alguno de sus hijos, bueno, trate de despojarse de ese sentimiento. Esto es muy importante porque los cristianos, las hijas y los hijos de Dios nunca deben de manejarse por sentimientos. Amén. Como creyentes nosotros no nos manejamos por sentimientos de nuestro corazón. Recuerde lo que la Biblia dice acerca de nuestro corazón. Engañoso y perverso es más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? O sea, ni aún nosotros mismos llegamos a conocer de pleno nuestro corazón.
Es engañoso, queridos hermanos. Entonces, nosotros no tenemos que privilegiar los sentimientos, más bien tenemos que privilegiar la visión que Dios nos ha dado. Amén. Esto es lo importante. Algo que José había aprendido a hacer porque él empezó a vivir por visión. Dios le reveló a través de un sueño el propósito para su vida. Él quizás no alcanzó a comprender la dimensión de esa revelación, pero sí sabía que él era algo muy especial para Dios. Alguien que habría de marcar la diferencia, alguien que habría de hacer algo, ¿verdad?, que Dios necesitaba que se hiciese acá en la tierra. Yo quiero decirle, hermana y hermano, que usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios tiene un plan para usted. Usted ha nacido porque Dios tiene un propósito para usted. Usted está escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios porque realmente Dios quiere que ese plan y ese propósito le sea revelado. Porque en la medida que usted oye la palabra de Dios, porque tenemos un Dios que nunca se ha callado, un Dios que ha hablado, por eso tenemos estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, porque Dios siempre habló. Y así como Dios habló, también nosotros tenemos que hablar. Y José aprendió este principio de que él hablando iba a obtener la bendición. Él hablando iba a obtener el alcance de los sueños y de los propósitos de Dios para su vida. Pero es muy importante hablar, no quedar con la boca callada. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a explicar algo más adelante el por qué es importante hablar. Fíjese de que José contó los sueños, habló, no los cayó. Él podía habérselos guardado los sueños, ¿verdad? Y decir, bueno, esto puede ofender a mis hermanos si yo cuento esto. Usted búsquelo, por favor, esto en capítulos anteriores, ¿verdad?, acerca de los sueños, y usted va a darse cuenta entonces de la forma que José es vendido por contar esto, vendido por sus hermanos. Capítulo 37 muestra de Génesis cómo entonces los hermanos tenían envidia, ¿verdad?, de José. El capítulo 37, voy a leer un solo verso, dice el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Lo contó a sus hermanos, no lo cayó, ¿sí? Dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? Porque los sueños, ¿verdad?, que contaba José eran algo ofensivos a criterio de ellos. Dice el sueño en sí, aquí que alzábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, ¿sí? Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos. Fíjese cómo ellos, en vez de ver lo positivo en las palabras de José, encontraron una negatividad total y que interpretaron que estaba en contra de ellos. Le dicen a José, ¿reinarás tú sobre nosotros? Mire qué pregunta, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Voy a contar el otro sueño para que estemos, para aquel que no está quizás informado de esto. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Quiero repetir esto, lo contó a sus hermanos, habló, no se quedó con eso. Y dice la Escritura, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Dice, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Qué interesante es esto. Fíjese, recibe un sueño de parte de Dios, él no lo calla y Dios tampoco se calla. Vea un principio bíblico. Cuando usted no se calla, Dios no se va a callar. Dios siguió hablándole más sueños, dándole más sueños, revelándole más cosas a José. Si José se hubiese callado, no habría de soñar de nuevo. Téngalo por seguro. Y vamos a explicar después por qué. Y dice, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Ya ahora le reprendió al padre directamente a José. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué le tenían? Si usted está leyendo, ¿cómo? Envidia, ¿sí? Envidia, un sentimiento que se originó en el infierno, hermano. Un sentimiento negativo. Mas su padre, dice, meditaba en esto, ¿sí? Entonces, luego habla cómo lo vendieron como esclavo, etcétera, pero no es el tema que yo quiero compartir, sino que José ya empezó a padecer en su juventud. No sabemos exactamente, algunos dicen 15 años, otros dicen que tenía algo más, ¿verdad? Lo importante es que ya en su juventud, en su infancia, él empezó a padecer desprecio, comenzó a padecer rechazo, aún palabras hirientes de su propio padre. Cuando, ¿acaso crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Entonces, interpretaron mal los sueños de José. Pero José sí sabía que era el llamado de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Gloria a Dios. Ahora, cuando leemos todas estas cosas y vemos cómo lo vendieron como esclavo, lo querían matar a José. Engañaron a su padre, ¿verdad? Entonces tomaron la túnica de colores y la mancharon con sangre de un animal para presentársela a su padre, para mostrarle a su padre que José pudo haber sido atacado por una fiera, ¿verdad? Entonces lo pudo haber devorado o lo mató, y de esa manera hacer que su padre ya se olvidara de José. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos por lo que nos dice la Escritura que en realidad ellos lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto y allí también lo vendieron, ¿sí? Hicieron negocio con José. Imagínense, de ser el preferido del padre, de haber recibido esos sueños y por haberlo contado, él ahora estaba en esa situación. Entra a trabajar en la casa de Potifar, uno de los personajes importantes ahí en la tierra de Egipto. Tenía una mujer hermosa, Potifar, ¿verdad? Pero era una mujer corrupta, inmoral, ¿verdad? Que se enamoró de José, ¿verdad? Y lo quiso, y lo tentó, y lo quiso llevar a acostarse con ella. Y José, como alguien que sabe que sobre su vida hay un propósito mayor, entonces se resistió y no quiso caer en ese pecado. Y huyó de esa mujer, ¿verdad? Eso es un ejemplo para todos los jóvenes, un ejemplo para todos, porque tú tienes un llamado de parte de Dios. Y si tú caes en esa forma, de esa manera, en ese tipo de pecado tan sucio como es el adulterio o la fornicación, entonces el propósito de Dios se diluye de tu vida. Dios no va a honrar y va a privilegiar a alguien con semejante suciedad moral en su mente, en su corazón, en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no va a aceptar semejante actitud, ¿verdad?, en la vida de uno de los que le pretenden servir. José sabía que él era un llamado a servir al Señor de una manera muy especial, ¿verdad? Y todo esto por tener estos sueños, sabiendo de que Dios tenía algo preparado muy especial para él. Sufrió porque lo encarcelaron, lo metieron preso a José, porque la mujer esta lo acusó de que José quiso aprovecharse de ella, y entonces lo hizo meter en la cárcel. Y José ahí en la cárcel estuvo 10 años preso en la cárcel. 10 años, queridos hermanos, por una injusta, ¿verdad?, medida. Estuvo 10 años preso, pero él allí no habló para quejarse. Así como el Señor Jesús, cuando lo acusaron, ¿verdad?, no abrió su boca como la oveja que es llevada al matadero, ¿verdad?, sino que calladamente aceptó el plan y la voluntad de su padre. Pero ahora José, 10 años preso. Cuando se cumplen 10 años,
Entonces, dos de sus compañeros de presidio, entonces también tienen ciertos sueños. No vamos a hablar ahora de esos sueños. Y entonces ellos no sabían qué significaba, y allí se enteraron ellos que José sabía interpretar sueños. Yo creo que de alguna manera también José contó esos sueños en la cárcel. Por eso esta gente estaba al tanto de esto que ellos consideraban una habilidad especial en José de interpretar los sueños. Pero entonces le cuentan sus sueños, y uno de los que era positivo, ¿verdad?, lo que le dijo José, de que iba a ser promovido por el faraón, ¿verdad? Entonces el copero del rey, no así el panadero, entonces que habían tenido sueños, entonces le dijo José: acuérdate, escuche, acuérdate de mí cuando te presentes delante de faraón. Porque obviamente José, como cualquiera, quería salir de la cárcel. Amén. Más sabiendo que era injusta la acusación que lo había llevado a ese lugar. Entonces le dijo: acuérdate de mí, intercede por mí delante de faraón. Entonces allí te va a escuchar, y de esa manera a ver si salgo de esta cárcel, ¿sí? Entonces no era fácil estar en la cárcel, como no lo es hoy en día tampoco. Yo creo que en esa época se sufría muchísimo más. Hoy, ¿verdad? No sé, yo gracias a Dios jamás estuve preso sufriendo una condena, pero quiero decir de que sé que se padecen muchas cosas en la cárcel. Pero también hoy en día hay muchas ventajas tecnológicas, hay muchas consideraciones hacia los presos, especialmente en estos países, ¿verdad?, en donde de repente hay cosas que en la antigüedad no había, que no gozaban de esos privilegios los presos. Así que José le tocó sufrir mucho. Cuando uno analiza y mira esto, hermanos queridos, entonces uno dice: pero ¿por qué Dios lo metió a Josué en semejante barullo, en semejantes problemas? ¿No es injusto eso? ¿Acaso Dios no es un Dios justo? ¿Acaso Dios no nos promete liberación? ¿Dios no nos promete a nosotros victoria sobre los problemas? Claro que sí, Dios promete victoria y liberación. Entonces, ¿qué había pecado en la vida de José por estar 10 años en la cárcel? Y después pasaron otros 2 años más hasta que aquel que había sido liberado, ¿verdad?, del problema que había estado viviendo en la cárcel y que José le había pedido ayuda, se olvidó de José. Fue a Faraón y no le dijo nada de José. Se olvidó. Se olvidó aquel hombre, se olvidó Dios también de José. Se estaba pudriendo alguien joven, 28 años tenía de edad. Había estado 10 años, o sea que a los 18 años aproximadamente lo habían encarcelado. Entonces ahora, pensando él que ya estaba pronto a ser liberado ante la intercesión del que él había favorecido con la interpretación del sueño, entonces ahora pasan 2 años más. Y uno se pregunta, hermano, y yo creo que usted, si lo analiza también, se va a preguntar: ¿por qué 2 años más? ¿No fueron suficientes 10 años ante una injusticia? 2 años más preso, siendo que José era un preso ejemplar, hermano. José no le traía problemas a nadie. José era alguien que estaba allí calladamente, sin quejarse, pero yo creo que él hablaba, y lo que él hablaba era la palabra de Dios. Porque así debe de hablar siempre el cristiano. En medio de sus luchas, de sus problemas, de sus dificultades, siempre el creyente habla palabra de fe. Claro que vamos a tener luchas, claro que vamos a tener dificultades,
claro que vamos a pasar por sufrimientos, claro que nos van a acontecer injusticias, claro que van a levantar el dedo contra nosotros, que nos van a acusar de esto y de lo otro, claro que el mundo se nos puede venir en contra, claro que hasta la propia familia puede confrontarnos, claro que se van a oponer mucho, claro que hasta hermanos nos puedan despreciar, claro que todas estas cosas que son injustas pueden acontecer, pero claro que todo eso pasa, pero en medio de esos sufrimientos, injusticias y tribulaciones, nosotros tenemos que mantener la moral alta, la palabra de Dios en la altura. El nivel de nuestra fe no debe de menguar. ¿Y cómo no mengua la fe? Cuando nosotros hablamos la palabra y el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? La palabra de Dios siempre tiene que estar vigente, hermano, en nosotros. Hablamos la palabra de fe y esa palabra nos sostiene en medio de la injusticia. Esto es muy importante. Así que no se preocupe usted si está padeciendo una situación difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Uno se sigue preguntando. 12 años ahora. Porque luego, entonces, Faraón sí oyó. Porque Faraón estaba buscando un interpretador de sueños. Él había tenido un sueño que entonces nadie había podido interpretar. Y allí surge el nombre de José. En la cárcel tú tienes a alguien que tiene esa habilidad. Sus adivinos, hechiceros en la corte no le habían podido revelar el sueño a Faraón. Lo mantenía inquieto, no conocía el sueño siquiera, y entonces lo manda a llamar a José. Y José va, ¿verdad? Y fíjese que cuando él va a interpretarle el sueño a Faraón, sus propios sueños no se habían cumplido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A veces nos toca hablar de Dios. Hablar de la palabra de Dios. Y a veces nos toca hablar desde la perspectiva de que aún no hemos visto resueltos nuestros propios problemas. ¿Se dio cuenta? Cuando lo llevaron a José a Faraón para que le interpretara el sueño, él seguía siendo un preso. Faraón todavía no lo había liberado. Requería un servicio de un preso. Entonces, él va y va con fe, sabiendo de que su propio sueño no se había cumplido. Esos sueños que había recibido en su juventud parecía como que ya habían quedado sepultados, pero sin embargo esos sueños estaban bien vivos para José. Amén. Bien vivos. Porque los sueños que Dios implanta en nosotros, cuando son sueños de Dios, nadie lo puede sepultar. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Nada ni nadie va a sepultar, ¿verdad?, a algo que Dios nos ha dado, hermano. Si Dios le ha dado algo a usted, esté tranquila, esté tranquilo. Si Dios le da una palabra, esa palabra se va a cumplir. Nada ni nadie, ni el mismo diablo pueden sepultar los sueños que Dios nos implantó. Así que ahora él iba. ¿Cómo iríamos nosotros en una situación semejante? Yo me lo pregunté, ¿verdad? Si hubiese estado yo allí, ¿qué le hubiese dicho a Faraón? Y si Faraón me empieza a preguntar, escucha, ¿qué habilidad tú tienes? ¿Cuál es tu récord? Yo que la gente hoy pregunta su récord. Tú vienes aquí con fama de ser interpretador de sueños. ¿Y qué sueños? ¿Qué logros tienes en tu carrera de interpretador de sueños? Y qué triste, ¿no? Que José dijera, bueno, Dios me ha hablado a mí por sueños, pero aún no se han cumplido. Yo creo que Faraón lo saca patadas de él. ¿Cómo me vas a venir a hablar a mí, diría Faraón, intentando interpretar mi sueño, cuando tú no puedes interpretar el propio? ¿Me explico, hermano? ¿Usted cree que José no lo pensó eso?
José era muy inteligente. José no era un aventado que le dijeron, no, Faraón te manda a llamar, y él salió corriendo. No. Él reflexionó, meditó y dijo, ¿y si me empieza a interrogar? Si me pregunta, ¿qué voy a responder? Pero José no pensó eso. Y si lo pensó, no lo tuvo en cuenta. Porque José tenía una visión clara. A José lo impulsaba, lo motorizaba. A José lo fortalecía la visión que Dios le había dado. ¿Me explico, hermano? Abracémonos a la visión que nos da Dios. No las pavadas que alguien nos pueda decir por allí. No sé si me explico en esto. Yo he conocido multitud de personas que van buscando, ¿verdad?, una palabra profética, ¿sí? A mí me han hablado tantas profecías. Usted no sabe las veces que me han hablado profecías de supuestos profetas, hombres, mujeres profetas, ¿verdad? Y entonces que los tenían en alta consideración. Yo escucho, pero yo sé a qué Dios me llamó. La palabra de un hombre no va a cambiar el plan y el propósito que Dios me mostró a mí. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Entonces, lo mismo va a suceder con usted. Si usted tiene claro para qué Dios lo llamó, lo que le digan los demás es sencillamente lo va a considerar usted como una sana intención. Usted vio que la gente a veces habla por hablar, especialmente aquel que tiene ínfulas de ser profeta. Algo tiene que decir. Hay muchos que están pendientes a ver lo que el profeta en el nombre de Dios habla o dice. Y ellos se sientan presionados de esa manera, pero Dios muchas veces no les muestra nada, hermanos. Y ellos hablan por hablar. Y no se trata de hablar por hablar, se trata de hablar lo que Dios quiere que hablemos, de hablar la visión de Dios, de hablar la palabra de Dios. Si usted es pentecostal, ¿sí? También hay muchos hermanos que están viendo o van a ver este video, bautistas, metodistas, pentecostales, de la derecha, de la izquierda. Entonces, de repente, dentro del pentecostalismo, en el cual me incluyo, porque yo soy pentecostal, hablo en lengua, oro por los enfermos, pero no tomo pintura. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, eso quiere decir de que lo que no se ajusta a esto no tiene ninguna validez. Amén. Y si alguien va a hablar la palabra de Dios, lo tiene que hablar de acuerdo a lo que dice este libro. Si no está aquí, yo hago como Dios hace. Dios no va a escuchar lo que Él no originó. ¿Me explico? Dios solo escucha lo que Él mismo ha originado. Porque lo que sale del corazón del hombre siempre es engañoso, es mentiroso. Dios se agrada cuando nosotros repetimos su palabra, cuando nosotros hablamos su visión, cuando nosotros hablamos de lo que Él ha establecido que hay que hablar, y no cualquier cosa por suposiciones o por buena intencionalidad que tengamos. No. Claro que amamos a las personas, pero si yo le tengo que decir algo a usted, ¿verdad?, se lo voy a decir tal cual lo veo, tal cual la Escritura me lo muestra. No le puedo a usted decir algo, ¿verdad?, solamente para dejarlo contento a usted. Eso sería emocional, eso sería manipulador, eso sería algo indigno de que los servidores de Dios hagan eso para complacer el oído y el corazón de las personas. Amén. Hermano, así son las cosas de Dios. Nosotros solo somos voceros del Señor. Usted es un vocero de Dios.
Y el vocero no tiene palabra propia. El que es vocero de alguien solo tiene que repetir lo que se le ha encomendado decir. Amén. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. El embajador solo habla en el nombre del Señor Jesús. Eso significa que hablamos lo que el Señor Jesús nos dice que hablemos. ¿Y dónde habla el Señor Jesús, pastor? Acá. Acá habla. Lea los evangelios. Hay 4 evangelios y usted va a encontrar un compendio de las palabras de Jesús allí. Lea las cartas apostólicas y va a ver las palabras del Espíritu Santo hablando a través de los apóstoles. Lo que Dios habló, eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Amén. Lo que Dios habló en estos 66 libros que tenemos acá es suficiente. Si hubiese sido suficiente meter 20 libros más, Dios lo hubiese hablado 20 libros más. Pero hay 66. Y aquí Dios habló en extenso de quién es Él, su naturaleza, el deseo de Dios, el plan que nosotros tenemos para con Dios, el plan, el propósito que Dios nos dio. Todo está aquí, hermano. Todo lo que el ser humano necesita está en este maravilloso libro, desde el Génesis al Apocalipsis. El plan, el propósito de Dios, todo lo tenemos aquí. No necesitamos ningún libro más. No necesitamos ni el libro del Mormón, ni los escritos de Elena Harmon de White, ni necesitamos los escritos de los testigos de Jehová, ni necesitamos ninguno escrito humano. Lo tenemos en este maravilloso libro, la palabra de Dios. Este es el libro de Dios. Está todo acá. No necesitamos otra cosa. No necesitamos muletas para sostenernos en el camino del Señor. Él nos da aquí el caminar que tenemos que tener y cómo hacerlo para la gloria de Dios. El Señor nos muestra claramente en esta Biblia que tenemos su glorioso plan. Nos revela quién es Él. ¿Sí? Entonces, esto es suficiente para nosotros. No necesitamos guiarnos por especulaciones. ¿Me explico lo que es una especulación? Una especulación es un supuesto, una teoría o una hipótesis, peor que una teoría, algo que pudiera ocurrir, que supuestamente no. Lo que Dios dice es sí y amén. Así ha sido, así es y así será, como está descrito en este libro. Amén. Si usted escucha de que hay alguien que le quiera agregar a este libro, entonces usted está en presencia de un falso profeta. Amén. Así sabe distinguir uno a los falsos profetas. Hablan de más. Hablan lo que Dios no ha hablado. Un falso profeta habla de su propio corazón. Habla de suposiciones. Habla para su propia conveniencia. ¿Sí? Habla por lucro, por dinero, ¿sí? Un falso profeta habla por sentimiento. Habla solamente para engolar los oídos de sus oyentes. Un falso profeta difícilmente va a hablar completa verdad. Siempre va a haber mezcla de verdad con engaño, con mentira, con manipulación, con control. Pero usted ha sido llamado a este lugar no para someterse a esos controles humanos. Dios lo ha llamado especialmente para que usted conozca el plan de Dios en este libro. Amén. Esto es muy importante que lo consideremos. Y cuando estemos en una situación difícil como la que estaba José sufriendo, nos demos cuenta que hay tiempo para todo. Amén. Tenía 28 años. ¿Por qué ahora tenía que esperar más tiempo? Tenía que esperar hasta los 30. La razón es que recién a los 30 se podía empezar a ministrar como lo hizo el Señor Jesús a la edad de 30 años. Dios es un Dios de orden.
¿Cuántos alaban al Señor? Así que a veces decimos, es injusto que yo esté pasando esta situación tanto tiempo. Se está haciendo muy largo este penar, este sufrimiento, esta situación. Tranquilo, Dios tiene una razón para todo. Quizás no lo entendamos ahora, pero va a llegar el momento que el Espíritu Santo nos va a mostrar el porqué. Amén. Hay injusticias que se extienden en el tiempo. A veces uno no comprende cómo hay tantos tiranillos por allí, sometiendo a naciones, ¿verdad?, su gusto y antojo. Y uno dice, ¿por qué Dios lo mantiene con vida a este personajillo? ¿Sí? ¿Por qué ya no se lo lleva de una buena vez? Porque Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósito, es un Dios que tiene tiempos. Y José tenía un tiempo para comenzar su ministerio, para comenzar a ver el cumplimiento de esos sueños. ¿Podemos glorificar al Señor y decirle gracias, Señor Jesús? Entonces, ahí vemos que a la edad de 30 años exactamente, 2 años extra se come allí José en la cárcel. Entonces, viene esta situación. Faraón tiene un sueño. Lo mandan a llamar a José. Y José le da la respuesta de ese sueño, porque Dios estaba con él. Y de un momento a otro, de ser un preso, hermanos queridos, pasa a ser el segundo en el reino de este faraón, en la tierra de Egipto. Así, promovido de la noche a la mañana, salió de una noche intensa para ser elevado, promovido a un trono prácticamente. Aunque él no era el primero, era el que le seguía a Faraón. ¿Usted qué cree que Dios va a hacer con nosotros? ¿Creemos nosotros que hemos sido llamados para llevar la vida que vivimos? Y nada más que eso. No se conforme nunca usted con lo que hasta ahora ha vivido, porque Dios tiene muchísimo más. Amén. Amén. A veces pensamos que aquí en la vida hay que conseguir logros humanos y ser exitosos y por fin trascender. Fíjese que José no fue a ninguna universidad en la tierra de Egipto. Había muchos sabios en Egipto, pero estaba manchado de oscuridad, falsa religión, hechicería, brujería. Eso es lo que imperaba en los palacios del faraón. Eso es lo que había, como hay hoy en día en este mundo caído, perverso, hermanos queridos. Así que no espere nada usted del mundo. No esperemos nada de este mundo, porque este mundo solo puede brindar desgracia, dolor. ¿Sí? Nunca un verdadero propósito de Dios se va a dar a través de lo que el mundo ofrece. Busquemos y esperemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? José no se educó en las escuelas de la tierra de Egipto. En la cárcel estuvo, en el peor de los lugares donde alguien puede pasar tanto tiempo. ¿Qué le podían haber enseñado en la cárcel? La gente que sale de la cárcel sale más mala, ¿se dio cuenta? Más mañosos. Pero no fue así con José. Porque a José no le iban a comer la cabeza sino más. A José nadie lo iba a envolver. A José nadie lo iba a engañar. A José nadie iba a cambiar su mente. A José no le iban a cambiar el corazón. A José no le iban a cambiar la visión. Porque el que había implantado esa visión en la vida de José era el mismo Dios. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, nada ni nadie va a cambiar lo que Dios puso en nosotros. Amén. Pase lo que pase, sufre usted lo que sufre,
Quizás usted está pasando momentos difíciles en su familia, en su trabajo. No está conforme con el trabajo. Un día yo no estaba conforme con el trabajo que yo tenía. Y yo dije, me siento como Israel en Egipto. Como que Dios escuchó eso y me sacó de ese lugar. Hace muchos años, por cierto. Y allí sé lo que es estar en un lugar donde uno no quiere estar. ¿Usted quiere estar donde está? ¿Ama el trabajo que tiene? Hay quienes sí creen que eso es la voluntad de Dios para sus vidas. Yo le diría que no se conforme tan rápido, porque Dios tiene cosas inimaginadas para nosotros. Dios tiene secretos, Dios tiene maravillas que revelarnos. Dios tiene que mostrarnos realmente lo que quiere de nosotros aquí. ¿Y sabe para qué nos quiere el Señor? Para hablar. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Usted está acá para hablar. Usted ha nacido para hablar. Dios lo ha llamado para que hable. Hoy dije que Dios habló y sigue hablando, pero todo lo que le debe interesar al hombre está aquí. Quedó registrado, palabra por palabra. Usted sabe que cada una de las palabras que están en la Biblia están numeradas. El Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, se escribió mayormente en hebreo. Algunas palabras en arameo. Algunos versos, algunas frases. Pero cada palabra, cada intersección, cada artículo, cada pronombre, cada verbo, cada palabra que usted encuentra tiene un número. Los escribas diseñaron ese sistema para que cuando se reescribiera no hubiera una palabra de menos ni una de más. ¿Sí? Dios le dio esa sabiduría a esos hombres. Ese era el trabajo de los escribas. Usted le diría, oh, los escribas aquí están. Ellos tenían que hacer ese trabajito. En esa época no había imprentas. A mano se escribían los papiros. ¿Sí? Entonces, cada palabra tenía un número. Y ellos iban mirando y eran copistas. Copiaban. Mira, no, aquí esta palabra va aquí porque aquí en el original está esto. Cada copia era fiel, revisada. No cualquiera tenía un Antiguo Testamento, la Torah, como le llama el judío. No cualquiera. Había que tener dinero para tener ese tipo de literatura disponible. Hoy en día es fácil, compramos una Biblia, 40, 50 dólares, y un día alguien me dijo, pero qué cara la Biblia. Hay más caras. Qué cara la Biblia. Yo no le veo que sea cara una Biblia. Si acá tengo la solución a todos mis problemas, acá tengo todas las llaves que necesito tener para abrir todas las puertas que se me presentan cerradas delante de mí. ¿Caro? Si cualquiera va a un McDonald's y se gasta 40 dólares así nomás. ¿Sí o no? Ah, es caro 50 dólares una Biblia. Deberían de valer 500, 600 dólares la Biblia, hermano. Que nos cueste. Que nos cueste. Ah, ¿de quién es la ganancia? No importa de quién sea. Siempre la ganancia va a ser para el que la compra. Amén. Siempre va a ser para usted, para mí, para todos los que usamos este glorioso libro. Este es el libro de los libros. El maravilloso libro llamado Biblia.
Biblias, un término que viene del griego biblos, significa conjunto, biblioteca. Un conjunto de libros inspirados por Dios. Caro, compre más Biblias, regale Biblias. No nos quejemos cuando las compramos. No importa quién gana, quién deja de ganar, no. Siempre va a ganar el que la compra, el que la lee, el que la pone por obra. Amén. Entonces, no, pero si va a la universidad o si va a la escuela o le piden, no, eso vale miles de dólares. Ahí sí vale miles de dólares. Hay que conseguir eso. Nosotros traemos aquí un solo libro. Un solo libro. ¿Sí o no? ¿Usted tiene más libros ahí? No sé si alguno vino con historietas, ¿no? ¿Cómics? No, creo que no. Si no lo mujeres tienen que sacarlo y tirarlo a la basura. Pero no, tenemos un solo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Venimos a estudiar este libro, a leer este libro, a vivir este libro, porque es el libro que nos habla quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. Así que si alguien quiere tener éxito en la vida, aplique las estrategias que este libro muestra. José las aplicó. José no cayó. No se cayó la boca. Él abrió su boca. Él habló lo que tenía que hablar. No lo habló por presunción ni por jactancia. Lo habló con humildad. Lo habló porque realmente Dios se lo había mostrado. ¿Podemos decir gloria a Dios? Dios le va a mostrar a usted quién es usted. Si usted tiene un corazón sincero, humilde, abierto, Dios le va a mostrar para qué lo quiere a usted. No le va a dejar confusión en usted, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios le va a revelar a usted para qué está, para qué nació usted. ¿Podemos dar gloria a Dios? Le va a mostrar su pasado, su presente y su futuro. El futuro, abra el libro de Apocalipsis, ahí le muestra el cielo. Ese es el lugar donde vamos a estar. ¿Podemos dar gloria a Dios? Lo que ha vivido hasta aquí, yo lo llamo, esto lo digo yo, no está diciéndolo la Biblia, ahora sí, júzgueme si quiere. Yo lo llamo una irrealidad. Hace unos días, fui a un hospital. Una mujer en agonía, cáncer, desahuciada 4 veces, según la familia me dijo. Entonces el Señor me inspiró para decirle estas palabras. Todo el día que ya no hablaba, la habían desconectado de todo. Creo que mi morfina ya le ponían, no estoy seguro de eso. Y esta persona que yo conocí hace muchos años, entonces estaba allí agonizando con los ojos cerrados, y yo le dije a los familiares que estaban allí, le dije, esto que ustedes ven aquí para Dios no es la realidad. No es la realidad. La Biblia dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Amén. Así nos ve Dios, curados. Y así Dios la ve a ella, porque ella no es la excepción a la regla. Dios la ve sana. Aprendamos nosotros a mirar nosotros como Dios ve las cosas. ¿Me explico? Porque nosotros podemos ver todo oscuro,
nuestros ojos físicos. Todo mal. Podemos ver delante nuestro la muerte. Y eso es lo que la muerte quiere transmitirnos a nosotros. Ya no. Ya no. Pero nosotros digámosle: Señor, yo quiero ver cómo ven tus ojos a esta persona. Y el Espíritu Santo me hizo sentir de decirle: así como Dios la ve, si el plan de Dios es que esta persona sea sana, no tenga ningún problema. Sana físicamente para nuestros ojos, dije, porque para Él está sana. Amén. Pero si Dios le quiere tener con Él, ya la tiene sana. Amén. Sea como sea, está sana para el Señor. Tenemos que creerlo. Eso es la fe. Fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Convicción de lo que no vemos. No vemos, pero creemos. ¿En qué creemos, pastor? En la palabra de Dios. Creemos en Dios. Creemos en lo que Dios dejó establecido en este lugar. Si por la llaga de Jesús ya fuimos tiempo pasado sanados, ya estamos sanos. Creerlo es el switch para que eso se refleje en nosotros. Amén. Ahora, claro, todos vamos a morir. No le quepa ninguna duda. Si el Señor no viene antes, ahí vamos a pasar por lo mismo. Ahí vamos a estar algunos, no sé, sobre una camilla, entubados. Si viene el Señor antes, por eso oremos para que el Señor venga pronto. Amén. Vamos a estar ahí. Nadie se va a salvar. Está destinado para el hombre que muera una sola vez, dice la Escritura, y después de esto el juicio. Así que no le tenemos temor a la muerte, porque la muerte ya fue vencida por el Señor Jesús y lo hizo a favor nuestro. Amén. La muerte es un enemigo vencido. La muerte para nosotros va a ser un sueño, un dormirnos y un despertar en la presencia del Señor. Inmediato. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Pobre aquel que no tiene esperanza de vida eterna. Pobre aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Pobre aquel que le dio la espalda a Dios. Pobre aquel que vivió una vida de demonios y pretende un día irse al cielo. Imposible. Ya lo digo, porque la Biblia lo dice. Amén. Ese sí es pobre. Pobre alma. Pobre persona. Pobre persona que sufre. Para él no hay esperanza porque no ha creído. Cuando se cierran sus ojos, se va a aliviar el dolor del cuerpo, pero va a despertar en un dolor más intenso. No vamos a hablar de eso ahora, pero la Biblia, estúdiela y habla de esas cosas. Con esto quiero decir de que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Mira, hermanos queridos, yo no puedo pasar un día que no hable las palabras de Dios. Ah, pastor, porque a usted le toca predicar. Sí. Cuando yo me voy de este lugar, después de hablar la palabra, yo me voy livianito. Liberado. Me saqué un peso, una carga. Por eso hablo tanto, ¿se dio cuenta? Porque yo disfruto lo que hago. Y sé muy bien que uno de los principios es que tenemos que hablar la palabra. No vamos a hablar de cualquier tontería. No vamos a hablar de política, ni vamos a hablar de deporte, ni vamos a hablar de eminencias humanas o no tantas. Vamos a hablar lo que Dios habló. Jesús hablaba lo que le había oído al Padre hablar.
Jesús no decía nada fuera de lo que el Padre había determinado que él hablara. En su ministerio público, todas las palabras que yo he oído a mi Padre, esas hablaba él. A veces nosotros hablamos por hablar, y no se trata de ese hablar por hablar. Se trata de hablar la palabra de Dios. ¿Cuánto hace que no le predica al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al familiar? ¿Por qué no predica la palabra? Si no lo está haciendo, obviamente la pregunta a usted quizás no. ¿Cuánto hace? Sea sincera, será sincero. ¿Cuánto hace que usted no se dice a sí mismo, voy a salir a hablar la palabra? Porque no tengo que esperar venir al púlpito para hablar la palabra de Dios. Porque hay una mala costumbre en la iglesia, no aquí no, acá no es eso, pero en otros lugares, que la gente cree que hablar la palabra es solamente predicar o enseñar desde un púlpito. No, hermano. Nosotros, como José, nunca José se paró en ningún púlpito. Jamás. El ambiente donde José predicó era hostil. Hermanos hostiles contra él. Lo rechazaban, pero él habló lo que Dios le mostró. Él habló en la cárcel. Él habló lo que Dios le mostraba. Él le habló a Faraón. Él no fue con suposiciones, no fue con dudas, fue con fe. Fe es la que hace la diferencia. Cuando usted tiene fe, no duda. Fe en Dios. No fe en la buena fortuna, como una vez alguien dijo, no, yo me juego una lotería porque ahí hace muchas ayudas sociales. Y era un cristiano. Y yo era nuevo en el Evangelio. Y yo pasé por ahí y él estaba haciendo una fila en ese negocio de juego, de loterías, para comprar hacer su apuesta. Entonces me paré y lo saludé. Hermanito, me dice. Todo colorado, ya era colorado. Una brasa se puso. Dice, no, yo estoy aquí porque usted sabe que a veces uno compra para ayudar para la obra y además ellos también, el sistema de loterías y todo eso da ayudas sociales. Yo no le pregunté nada. Yo dije, qué pusilánime. Qué pusilánime, cobarde. Me fui. Ese era uno de mis vicios, hermanos, cuando no conocía al Señor. El juego. Entonces, ahora lo encuentro a este supuesto hermano de experiencia en esa trampa de Satanás. No le crea al diablo. No vaya a hacer una apuestita ni comprar un billete de lotería. Porque lo que el diablo te da, rápido te lo saca. Cuando alguien gana algo con el juego, es algo que Dios no planeó dárselo. El que diseñó ese plan es Satanás. Yo aprendí eso. Lo que Dios me va a bendecir y dar es algo que Dios me va a permitir hacer con esfuerzo o con genialidad. Algo, un negocio, algo que Dios me va a permitir hacer, pero que Dios es la fuente de esa inspiración. Amén. Pero el que acude a la mesa de la fortuna, a la suerte, está perdido. Si gana, es algo que Satanás está poniendo en las manos de él. Después lo va a venir a pedir. Se va a ir con enfermedad, medicinas, roturas de carro, problemas en la casa, conflictos, situaciones. Y uno dice, ¿y por qué me pasan tantas cosas? Por algo ha de ser. ¿Podemos alabar a Dios? Entonces, la fe, querido hermano, es lo que hace la diferencia. La fe
que nosotros ponemos en lo que hacemos cuando hablamos el Evangelio. Háblele a alguien en esta semana, predique la palabra de Dios, hable el plan de Dios. Pero no sé qué hablar. Una vez alguien me dijo, no sé qué hablar, pastor. ¿Cómo que no sabe qué hablar? Es que yo soy corto de palabras, yo no. Mire para el cielo. Sí. ¿Quién hizo todo eso? Ahí ya tiene motivo para hablar, ¿sí o no? ¿Quién hizo el universo? Ahí empiece usted. Empiece a hablar. Hable de lo que Dios hizo con usted. Dios lo liberó de las drogas, lo liberó del alcohol, de la incredulidad, de la cobardía. ¿De qué los liberó el Señor? Hablemos de eso. No, es que eso es muy... me da pena. Si a usted le da pena declarar que Dios lo liberó de algo en particular, entonces, hermano, usted no ha sido llamada ni llamado por Dios. Ha sido una mera emoción. Amén. Si usted es un cobarde, una cobarde para exponer la palabra mínimamente que le da pena, entonces usted no tiene nada de Dios. Tengo que hablarle de esta manera, hermano querido, porque eso es muy importante. El que tiene algo de Dios dentro, lo va a sacar. Pero el que no tiene nada, ¿qué va a sacar? Si quiere sacar algo, va a sacar de lo que hay en su engañoso corazón. Amén. ¿Qué le hablamos a los compañeros de trabajo? ¿Qué le hablamos a nuestros clientes? ¿Qué le hablamos a nuestros patrones? ¿Qué le hablamos a los gerentes, a los supervisores? ¿Qué le hablamos a los que nos rodean? ¿Qué le hablamos a la familia? ¿Qué hablamos con los demás? Yo no tengo otro tema que la Biblia. A veces la gente se introduce en algún tema de aquí y de allá. Ok, sí. Pero en cuanto tengo la oportunidad le vuelco la conversación. Porque mi intención siempre es llevarlo a este libro. ¿Qué importa el deporte, hermano? ¿Qué importa el deporte? ¿El deporte lo hace millonario usted? ¿Quiénes son los millonarios? Los deportistas. Los deportistas son millonarios. Y aunque lo hiciera millonario usted, aunque eso ocurriera y usted pudiera hacer mucho dinero con el deporte, ¿eso lo va a llevar al cielo? Claro que no. Hay una sola cosa que nos lleva al cielo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo importante es cómo obtenemos los recursos. Los recursos vienen del cielo para nosotros. Los recursos son los recursos que Dios nos provee. Así que no esperemos más que esos recursos. Y mientras nos toca pasar un momento difícil por carestía de recursos, hablemos. Y hablemos. Y sigamos hablando. Y Dios le va a dar más palabras a usted. Y le va a dar más sueños. Y usted le va a dar más palabra, y más palabra, y lo va a usar más, y va a orar por las personas, y va a ver la gloria de Dios en su vida, porque Dios es el que lo llamó a usted a hablar la palabra. Amén. Y eso no es solamente para pastores, evangelistas. Y predicad el evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Prediquemos a todos que se nos cruzan por el camino. No vea como una casualidad cuando alguien se acerca a usted que no conoce y le diga: ¿usted conoce tal calle? Bueno, sí conozco, le puedo ayudar en eso. Tiene que ir por aquí, por allá. Pero conozco un camino que lo lleva al cielo. ¿Cómo es eso? Jesús es el camino. Quizás usted está buscando algo hoy que es importante para usted y necesita llegar a ese lugar. Está para allá. Pero el mejor camino que usted puede tomar y la mejor decisión es buscar a Dios. ¿Ve qué fácil, hermano? ¿Ve qué fácil? Todo se va a conjugar para que usted le hable una palabra a alguien.
Ahora, si usted es un cobarde, no va a hablar a nadie. No va a hablarle a nadie. Porque usted es cobarde. Y los cobardes no quieren que lo juzguen, que les digan algo, que les critiquen, que le digan santulón, santurrón. Y máxime cuando usted no está a la altura, ¿verdad? Cuando usted le pretende hablar a alguien y vive una vida de demonio y quiere hablarle como un santo. Hermano, la gente se da cuenta, pero hay alguien más que se da cuenta. Los demonios también se dan cuenta. Los demonios pueden olfatear lo podrido del corazón de las personas. Hay gente que se echa perfume, desodorante. Qué bueno, ¿verdad? Si no olemos mal aquí, ¿no? Hay jabones. Una vez le tuve que decir a una gente, ¿no?, que hay unas cosas llamadas jabones para que se bañen, ¿no? Y cuando mayor es el hábito del bañar, es buen hábito bañarse, hermano, porque cuando uno se lava, se baña, no solamente los malos olores, se van las toxinas, uno elimina las toxinas del cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que es importante en nosotros hablar la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que hablar la palabra de Dios. Vamos a dejar por aquí esto. Hay mucho que hablar de la vida de José, otro día seguimos. Pero lo importante es que usted sepa que tiene una misión que cumplir. Si usted se va a ir de este lugar hoy, hágalo con la convicción que Dios lo ha llamado para algo. Para algo lo llamó, no está aquí de balde, hermano. No está de balde. Usted no está perdiendo el tiempo acá. Si yo considerara que estoy perdiendo mi tiempo acá, no estoy ni 2 minutos. Ya hace rato me hubiese ido de acá. Hace rato me hubiese ido. Pero sé que no estoy perdiendo mi tiempo. Porque sé que hay gente que tiene un corazón dispuesto. ¿Cuántos alaban a Dios? Sé que hay gente que abre el corazón para la palabra de Dios. Sé que hay gente que tiene sed de la palabra de Dios. Sé que hay gente que recibe la palabra de Dios. Sé que hay gente que va a poner por obra la palabra de Dios. Esa gente está aquí, esa gente está allá. Hay gente sedienta de la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a hablar porque hay gente que nos quiere escuchar. ¿Sabía usted eso? Un día alguien dijo y me quedé yo asombrado, ¿no? Porque no lo había escuchado de esa manera. Cualquiera que tenga un mensaje va a tener audiencia. Cualquier mensaje. Y tenía razón. Habla cualquier persona por ahí, cualquier tontería, y hay un montón los que aplauden. ¿Se dio cuenta? Montones de gente aplaudiendo. Cualquier mentira dice. Sí, es verdad. Y hasta en lugares donde cualquier tontería les dice y dice, amén, amén, amén. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermano. Gloria a Dios. Hablar bien. Hablar bien. No tema expresarse hablando la palabra de Dios. Si puede, memorice los versículos bíblicos. Ya vamos a hablar más adelante, quizás el domingo que viene, de las bendiciones, si el Señor nos permite. Hablar bien. No hable maldición. No hable maldición. No sé si me explico, ¿verdad? Gente que habla mal. A veces somos muy propensos a dejar que nuestra carne salte. Alguien nos hace algo, nos dice algo y ya reaccionamos mal. Y el órgano que más rápido reacciona mal es la boca. Y nos metemos en problemas por hablar mal. Y problemas graves. Porque la gente después dice, híjole, ¿y este? No que era cristiano.
no que era cristiano. ¿Y cómo está hablando? Ah, no, para ser así mejor me quedo en mi casa. Porque eso es lo que dice la gente. Yo estoy seguro que en la iglesia no le enseñan a la gente a hablar mal. ¿Sí? Si en una iglesia normal debes de enseñarse lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y este libro habla bien. Porque Dios habla bien. Siempre Dios habló bien. Búsquelo donde quiera, va a ver que usted se va a ver reflejado acá y Dios le está hablando bien. Pastor, yo descubrí que no estoy tan seguro, me voy al infierno. Así que Dios le está hablando bien. Le está hablando bien. No quiere que se vaya al infierno. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Él habla bien. Que hable duro es otra cosa, pero habla bien duro. Para que nadie se pierda. Amén. Que nadie se pierda. Dios no quiere que usted se pierda, hermana querida, hermano querido. Usted sale de aquí, pisa una cáscara de banana, la cabeza contra una adoquina, hay un cemento. Usted ya está del otro lado. ¿Usted cree que eso no puede pasar? Está pasando cada minuto. Alguien está muriendo ahora mismo. La muerte es muy natural. Es muy natural. Cada segundo muere alguien en este mundo. Alguien está pasando a la eternidad. ¿Qué eternidad? No sabemos. Y si nos toca a nosotros, no se sienta como que usted va a vivir la vida que le da la gana y que Dios está obligado a salvarlo. Me incluyo. Amén. No se sienta con que usted está hablando una cosa, pero su corazón tiene otra, su mente tiene otra. Hay una confusión. No se sienta que usted está aquí ahora y sale de aquí y se mete en un lugar inapropiado. O se mete en un teléfono en un lugar inapropiado. ¿Y que Dios no está sabiendo eso? Claro que Dios está sabiendo. No se sienta que porque vino aquí ya está, ya lo hizo, ¿no? Usted escuchó. Ahora veamos qué va a hacer usted con lo que escucha. ¿Qué hago yo con lo que escucho? Amén. Iglesias hay muchas. Y hay mucha gente dentro de las iglesias. La gente escucha. Y escucha y escucha, pero pocos son los que hacen. Muchos son llamados, dijo el Señor, pero pocos los escogidos. ¿Será que 20 años, 10 años, 1 año, 30 años de creyentes vayan a parar al tacho? No sé si me explico con el término. Por una tontería, por una absurdez que se mete en la cabeza y de la que no nos queremos despojar, y que amamos pensarlo y que amamos vivirlo y practicarlo, al pecado, a eso me refiero. ¿Para qué? Hay una eternidad delante tuyo, mi hermana, mi hermana. Hay una eternidad delante nuestra. Amén. Amén. Entonces, vivamos como Dios quiere que vivamos. Estemos a la altura, querida hermana, querido hermano. Usted puede hacerlo, porque si no pudiera, Dios no le hablaría a usted. Dios le habla a los que pueden. ¿Será que yo puedo ser un buen cristiano o una buena cristiana? Claro.
Si usted no podría, usted no estaría en la iglesia. Usted estaría por donde estaba antes, por donde andaba yo, muerto en delitos y en pecados, porque los muertos no pueden oír la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a muertos espirituales, ¿no? Pero una vez que la palabra nos vivificó, tenemos un oído que sí puede oír y tenemos un espíritu que sí puede ejecutar lo que oye. Entonces, vivamos creyendo que sí podemos estar a la altura. Que el Evangelio no es un camino difícil. ¿Sabe cuánta gente yo escuchaba dar testimonios? ¡Ay, hermano! Les pido oración porque este camino es muy duro. Yo era nuevo en el Evangelio y decía, esto es tan duro, así debe ser. Es un camino durísimo, es un camino de dolor. Pido oración por eso. Y ahí descubrí, luego más tarde, que el Evangelio no es un camino duro. La vida dura era la que me tenía sometida al diablo. Eso era duro. ¿O no? La vida de porquería que yo vivía, esa era la vida dura. Donde el diablo te lleva de las narices y haces lo que él quiere. Esa es la esclavitud de los demonios. El camino del Señor es fácil, ligera su carga. Estemos contentos sirviendo al Señor. Sirve más al Señor. Sírvele con todo tu corazón. Sírvele con todas tus fuerzas. Sírvele. Sírvele cada día más. Sé más fiel. En medio de las dificultades, de las traiciones, de las mentiras, de los engaños, de las cárceles. Claro que va a haber todas esas cosas. Pero tú calla esas cosas. Habla la palabra. No te quejes, no murmures. No te quejes de lo que estás padeciendo. Porque llega el momento que se termina. Y llega el momento donde Dios va a estar obrando a tu favor. Y llega el momento de la exaltación de José. ¿Cuántos quieren ser exaltados por el Señor? No exaltados por el hombre. No exaltados por la buena suerte, por la circunstancia, porque se sacó la lotería o porque hizo una buena jugada. No. No exaltados por la astucia. No. Exaltados por Dios. Qué sensación tremenda de paz, de limpia conciencia. Qué sensación tan maravillosa, la del saber que el que te exalta es Dios. No es el pastor, no es la iglesia, no es la universidad, no es la policía, no es el gobierno, no es los políticos. Ellos no te van a exaltar nunca para nada. Ellos son los que quieren estar exaltados a tu costa. Dios es el que nos exalta, y esa exaltación sí vale la pena, porque esa exaltación nos lleva al trono de Dios. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos están allí? El apóstol Pablo decía de que él estaba sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ya terminamos, hermano, ya terminamos. Juntamente con Cristo en lugares celestiales. Si podemos abrir nuestros ojos espirituales y ver realmente dónde el Señor nos tiene, estamos en lugares celestiales. Pero cuando no los vemos, vamos a estar a donde nos llevan nuestra mirada natural. El que está mendigando en una calle, que se está prostituyendo, el que está mintiendo, engañando, el que está tratando de hacer dinero a toda
costa, manera, porque cree que de esa manera debe de ser, está totalmente engañado, porque no puede confiar en el Dios Todopoderoso que le ama y que tiene lo mejor para darle. José tenía esa fe. ¿Tenemos esa fe? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos. Si hay alguien enfermo, crea también que Dios va a estar obrando en usted, porque lo que estamos hablando es una palabra de fe, de fe. Usted confiese la palabra de Dios, confiese la fe, confiese lo que la Biblia dice. No crea lo que el mundo declara, no crea ni siquiera lo que el médico le dice. Usted créale a la Biblia, a la palabra de Dios. Creamos en Dios. Si tenemos esa fe, se va a perfeccionar. Si tenemos esa fe, vamos a ver la gloria de Dios. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por estar aquí en este lugar. Te damos gracias por cada hermana y hermano, amiga, amigo que nos ve en el video, Señor. Llega ahora con poder a su vida. En el nombre de Jesús declaramos que el que está viendo y está oyendo esta palabra es para él, en el nombre de Jesús. Está oyendo de que Dios tiene un plan y un propósito para su vida, como lo tuvo con José. Quizás diga, no me puedo comparar con José, pero Señor, ahora revélate a su vida y muéstrale que mayores cosas tienes para él, para ella, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque tú nos abres las puertas no solo del cielo, sino cada puerta que enfrentamos en nuestra vida. Nos da la llave y la llave se llama Jesús. Abrimos esas puertas cerradas, esas puertas pesadas, esas puertas negadas, pero en el nombre de Jesús lo hacemos con fe, Señor. No nos quedamos quietos, abrimos nuestras bocas, nos movemos, Señor, actuamos en fe, vivimos en fe, Señor. Vamos para adelante, Señor, vamos de victoria en victoria, no nos conformamos, queremos más, Señor, más de tu persona, más, Señor, más de ti en nuestra vida, más de tu espíritu, más de tu poder, más de tu amor. En el nombre de Jesús, más palabras, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, declaramos salud. El que está enfermo, ahora en el nombre de Jesús se rompen las ligaduras de la enfermedad, en el nombre de Jesús. Bendecimos a los enfermos con salud en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús fuimos curados, Señor. Y también declaramos liberación de las mentes, Señor, atormentadas por los demonios, y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre de Jesús. Libertad del engaño, libertad de la religión falsa, libertad, Señor, de toda mentira del diablo, en el nombre de Jesús. Libertad de la oscuridad, del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, libres en el nombre de Jesús. Se rompen las obras de Satanás ahora, las obras de los demonios, las obras de los brujos, las rompemos ahora. Rompo las obras del diablo en el nombre de Jesús. No lo hago en mi propio nombre, lo hago en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre glorioso. Gracias por esta bendición, Señor. Nos vamos a ir de este lugar, Señor, pero vas tú con nosotros, tu palabra, tu espíritu. Tú vas dentro nuestro, Señor. Atesoramos lo que oímos y lo ponemos por obra, Señor. Gracias. Recibamos todos juntos, levantando una mano, hermanos, la bendición de Dios. Recibimos la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos, hermanos.